Buenos días, señores y señores, aquí Raging Bull otra vez con vosotros en el segundo Bigcast, el podcast de Big. Y el otro día ajustamos cuenta con tanto idiota que hay suelto por el mundo del videojuego, tanto en el mundo de YouTube, tanto como jugadores, como desarrolladores y como gente, tanto como gente que cree que puede tener este gran entretenimiento sin que exista una industria. No, si es gracias a la industria la que usted tiene este gran entretenimiento. Bueno, pues hoy seguimos un poquito en la línea del videojuego, pero esta vez desde el punto de vista de la herramienta. ¿Qué herramienta necesitamos para nuestros videojuegos? Y os hago una muy somera historia de las herramientas que hemos ido utilizando en los videojuegos desde su inicio. Una muy somera historia. No voy a profundizar, pero bueno, como la he vivido, pues para que la veáis. En el comienzo fue la Atari. La Atari lo fue todo. Fue la primera, una cosa con unos mandos ahí, con un joystick, con un botón solo. Aquello era, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tan descolocada estaba la gente o el marketing que se vendía, en muchos casos, en tiendas de audio y vídeo. No se vendía ni en tiendas de juguetes, no, se consideraba que era algo un poco aparte. No estaba bien ubicada desde el punto de vista de marketing. Reinó en solitario la Atari durante varios años, pero luego vino la real eclosión de los videojuegos con los ordenadores, que bueno, llamarles ordenadores, no eran utilizables para empresas, eran demasiado poco potentes e incómodos, pero fueron utilizados en 90% de los casos para jugar, y para ello eran muy buenos, como son los que todos conocemos, el Spectrum, el Commodore y el Amstrad. El Commodore era superior a los otros dos, pero no tuvo un dominio claro porque el Spectrum era más barato de fabricar y al final mucha gente, por ejemplo en España, se vendió siempre mucho más Spectrum. Eso hizo que hubiera más juegos para Spectrum y menos para Amstrad. Amstrad quedó ahí en tercera posición. Aunque todos y los mejores juegos, como siempre, se crearon para las tres plataformas. Durante unos años estuvieron reinando sin problemas, porque el PC en aquella época solo servía para empresas, para trabajar. Era carísimo. No tenía tarjetas de vídeo más que para poder visualizar texto en la pantalla, incluso no era ni en color. Había unos que ya habréis visto quizás en algunos documentales, unos monitores de fósforo verde. Era algo horroroso. Y tampoco tenía un sonido que eran pitidos, no había sonido. Nunca fue el PC concebido por IBM, que fue la que inventó el ordenador personal, nunca fue concebido para que fuera o que estuviera en cada uno de las casas de todo el mundo. Y eso fue lo que ocurrió. Y por eso metieron la pata de esa manera en el acuerdo que hicieron con Microsoft, otorgándoles la exclusiva del sistema operativo de sus personal computers, de sus IBMs, para uso personal. Pensaron simplemente que iban a vender unos poquitos y nunca pensaron que iba a haber uno en cada casa. Así que ese fue el despegue, ese gran acuerdo que hicieron fue el despegue de Microsoft. Bien, no voy a hablar de todas las consolas, voy a hablar un poco de las que dominaron la época. Porque después ya de esta época de ordenadores pequeñitos tipo Spectrum y tal, empieza ya a florecer la era Nintendo-Sega. Nintendo con su Nintendo Entertainment System, la NES, y Sega con la Master System. Dominaron bastante y eran unas consolas que seguían siendo consideradas para niños. Eran juegos que la técnica no permitía hacer tampoco muchas florituras y había juegos que están en la retina de todos, pero seguían restringidos para los niños. Después les siguió ya la Mega Drive y la Super NES, en Sega y en Nintendo respectivamente. Dos consolas bastante potentes para la época. Y no hablo de la Neo Geo o de otras consolas que hubo, la Atari Jaguar o todo este tipo de cosas. La Neo Geo, por ejemplo, es que se vendían 4. O sea, los juegos valían a doblón, pero es que la consola valía
600 euros de la época, hace 20 años, o sea, 600 euros, como si ahora una consola, yo qué sé, una consola como si ahora costara 2.000 euros o 3.000 euros, es algo, una exageración. No se vendieron muchas, pero era la única consola que en aquella época, la Neo Geo, era igualita que la arcade que encontrábamos en los bares, la única. Porque la Mega Drive y la Super NES podían hacer ports de ciertos juegos, pero no tenían la misma potencia. Y por aquel entonces alguien comienza a inventarse una tarjeta de sonido decente, la Sound Blaster, y alguien, 3DFX, comienza a inventarse una tarjeta aceleradora. Ahí empezaron las tarjetas aceleradoras, tarjetas de vídeo que ayudaban y que mejoraban en mucho el rendimiento de las tarjetas de vídeo que venían antes siempre en la placa base integradas y que siguen viniendo en los PCs de baja gama. Pues esto hizo que comenzara lo que para mí es la época dorada del videojuego en PC. El videojuego en PC empieza a dispararse la potencia de las tarjetas aceleradoras y de las tarjetas de sonido, y ahí, arrasaban en cuanto a potencia con la que podían ofrecer las consolas de la época. Ahí vemos juegos que antes no necesitaban mucha aceleración, como por ejemplo Command & Conquer, este tipo de juegos de estrategia, o incluso el Warcraft 2, que fue el que tuvo más. Pero luego ya empiezas a ver juegos de disparos en primera persona, que son ya los que despegan. Y todos conocemos, por ejemplo, no Doom, porque Doom precisamente no usaba aceleración, pero sí todos los que vienen detrás. Simultáneamente ahí estábamos ya en la generación en la que Sega y Nintendo seguían peleando, pero de pronto Sony surge con su producto, y la verdad es que provoca un terremoto y un cambio en la concepción del videojuego que acabaría con muertos por el camino. Y es que Sega, con su Dreamcast, que no era nada mala, por cierto, acaba hundida y dejando de vender y de fabricar y concebir hardware. Fue su última consola. Y para mí deja bastante tocado a Nintendo también, porque Nintendo a partir de ahí ya casi queda a ojos del público como una consola para niños. ¿De qué estamos hablando? Pues de la Play. La Play fue la que surgió, Sony sacó la Play y destrozó todo. Pero aún destrozaría más todo con la siguiente generación, que era la PlayStation 2, probablemente la consola que más éxito ha tenido en la historia, sobre todo en respecto a ventas relativas con la competencia. Nintendo siguió sacando sus consolas, ahí está la GameCube, etcétera, etcétera, la Nintendo 64, tal, pero ya la Play. ¿Qué cambió la Play respecto a todo el resto de cosas? La Play fue la que hizo que se vendieran consolas a adultos y que los adultos jugaran, porque en aquella época solo los adultos estaban empezando a jugar con el PC. Ya os he dicho cómo despegó el PC con potencia, y mi opinión es que esa potencia permitió hacer unos juegos más adultos y unas temáticas más adultas que hicieron que empezaran las ventas a dispararse gracias a que compraban juegos, consolas y PCs gente adulta. Gente que tiene más poder adquisitivo. Bien, pues la Play 2 arrasa todo. Vende millones y millones y millones, pero seguía siendo bastante inferior a los PCs. En aquella época seguía habiendo un escalón bastante importante entre la potencia de los PCs y lo que podían desarrollar y los tipos de juego que los que podía hacer la Play. Me acuerdo en aquella época de la Play que un juego de lo mejorcito que había en PC era Medal of Honor, el primero, y que hubo una versión para Play que estaba muy bien para lo que era la Play, pero no tenía ni le hacía sombra al juego de PC, no tenía nada que ver con el juego de PC, no eran ni las mismas fases. Y entonces de pronto surge la siguiente generación. La siguiente generación ya sí que es un salto muy cualitativo y cuantitativo
en el mundo de la consola respecto al PC, porque sí que se ponen prácticamente a la par en aquella época, porque luego ya sabemos que el hardware de una consola va a durar toda la vida de la consola y de ahí no se mueve. Y como no se mueve, pues va evolucionando el PC y obviamente otra vez toma la delantera, pero en aquella época se pusieron a la par. No voy a comentar ahora aquí Nintendo porque le voy a dedicar una sección especial. Entonces surge la Play y la Xbox. ¿Qué pasa con ellas? Pasa que eran muy potentes para la época, que por fin saltaban, que en el PC ya existía, saltaban a la alta definición y incorporaban la red para poder jugar online. Ya la Xbox tenía una buena plataforma online, que era el Live. La Play ahí siempre estuvo por detrás, incluso pretendieron hacer una especie de juego online gratuito que era un desastre porque no invirtieron nada en servidores y bueno, la gente estaba muy cabreada. Pero ya estaban ahí las bases. De hecho, me acuerdo que Call of Duty 2 en PC salió a la vez que salió uno de los primeros juegos que salió en esa generación, y un día me di cuenta que el Call of Duty era exactamente igual en la Xbox 360 que en el PC. Incluso en la Xbox corría más fluido y en alta definición, y exactamente todas las fases y todo igual. No habían tenido que cambiar fases ni reducir número de enemigos como hicieron en la Play 2 con Medal of Honor. Y ahí fue mi primera. Yo no me había comprado una consola desde la Mega Drive, creo. Habían pasado igual años y años. Pero ahí sí, dije, esto sí. Me compro una Xbox 360. Daos cuenta que el que se compra una consola quiere comodidad. Es decir, un tío coge, mete un disco, se acabó, a jugar y se acabó. Oye, que no me funciona esto, oye, que se me cuelga tal. Bueno. Bien, la Xbox 360, ya había surgido la primera Xbox en la época de la Play 2, pero ya os he dicho que fue un arrase total y que no tenía nada que hacer nadie que se hubiera puesto en medio. Pero la Xbox 360 era una consola muy diferente y tuvo una lucha ahí de tú a tú, y yo creo que acabó en tablas. En ventas prácticamente acabaron en tablas, solo muy al final la Play 3 vendió algo más, gracias a que tuvo un último tirón de final de ciclo, la Play 3, en el que hubo unos grandes juegos, como por ejemplo Uncharted o como por ejemplo The Last of Us. Ciertos juegos que la destacaron un poco más de la 360, pero la 360 tenía, en los juegos que eran comunes, generalmente se veían mejor en la 360 que en la Play. Generalmente se veían mejor. Solo fueron superada la Xbox por la Play en juegos exclusivos de la Play, en los que se hizo una organización de software específicamente para esa arquitectura, para la arquitectura de la Play. Pero bueno, Xbox partía con muy buena base, con un buen online, y la Play también era potente. La Play apostó y acertó con la Play 3 por el Blu-ray, el lector que lee además de DVDs, por el lector, y tiene mucha más capacidad el disco. La Xbox 360 ahí se quedó un poco con su DVD ahí, un poquito que no se atrevió a ponerlo, quizás por coste, pero al final, en la última generación, como ya veremos, todas han puesto Blu-ray, así que ya no hay ningún problema. Y vamos a hoy en día. Y voy a empezar en las plataformas con Nintendo. Y no podemos entender la situación de Nintendo hoy sin ver cómo Nintendo ha ido evolucionando con el tiempo. Nintendo desde hace tiempo, no desde sus inicios, pero desde hace tiempo tiene un problema con el hardware. Su hardware está por detrás de la competencia. Y no puede ser. Sobre todo, uno de los mayores y más graves errores fue sacar la Nintendo Wii con ausencia de alta definición, cuando eso era un cambio que saltaba demasiado a la vista. O sea, el cambio era brutal de ver borroso en 576 a ver en 1080 o en 720. Era brutal. Y la Wii, para mí, fue un error. Metieron todo para intentar conseguir
el favor del casual o del que no jugaba videojuegos. Muy loable, pero sacaron una cosa que no funcionaba bien, aquellos sticks no funcionaban bien, el sensor de movimiento no funcionaba bien, y luego pues la historia dio la razón, porque era la consola que menos juegos por consola vendía. 3. Las desarrolladoras de terceros, que eso ya lo vine también arrastrando de antes, no querían desarrollar para Nintendo por 2 motivos. En las portátiles, porque aquellas tarjetas de pirateo en la que se metían varios juegos destrozaron todas las ventajas que podía tener el hacer un juego de bajo presupuesto para la Nintendo DS, y las terceras compañías lo dejaron. En las grandes, porque estaban tan centradas en los niños que es que hacías un juego un poquito más adulto y no lo vendías en la Nintendo, no lo vendías. Entonces, al final Nintendo, el problema es que se ha ido quedando solo con sus franquicias. Es decir, Nintendo saca una consola y saca todas sus franquicias en esa consola, pero no saca más. Splatoon ha sido la primera franquicia nueva que hace en no sé cuántas décadas, porque te está sacando el Super Smash Bros. Tropecientos, el Mario Kart 521, el Super Mario lo que sea, el Zelda no sé cuántos, todos son, y bueno, y no hablemos ya de los Pokémon, todos son repeticiones, que muchas están muy bien, pero otras no, son repeticiones de sus juegos de toda la vida, y eso le afecta muchísimo a Nintendo. Su Game Boy se vendió como churros en la época antigua, y luego aquella pequeñita también se vendió muy bien, pero la DS, que empezó bastante bien, está quemadísima además, quizás no por culpa de Nintendo, a pesar de que han repetido DS y para querernos vender la misma consola 7 veces, con ligeros cambios, sino porque han surgido los smartphones y las tabletas. Hoy en día tú vas a un restaurante y los niños antes llevaban las Game Boys para entretenerse entre plato y plato cuando acababan y estaban los papás ahí de tertulia. Hoy sacan los smartphones, o los papás les dan los smartphones a los niños, o los niños sacan las tabletas. Nadie se compra un juego de DS de 40 euros. Bueno, nadie, siempre hay alguno. Pero lo que juegan los niños son juegos gratis o que como mucho valen 1, 2, 3, 4 o 5 euros. No es comparable, es que es imposible. Y encima son más potentes. Y es que encima son más potentes los smartphones de hoy en día. Mucho más que la DS. O sea, es que, ¿dónde va a parar? Por tanto, en ese lado, si intenta Nintendo seguir sacando como quiere Nintendo, fijaos Sega cómo ha acabado con sus portátiles, haciendo el ridículo también, Sega, Sony. Claro, es que la era de las portátiles probablemente se ha acabado. Los smartphones han acabado con todo. Tienen mejores juegos, mucha más variedad y mucho más baratos. Mis hijos no necesitan en ningún momento prácticamente comprar un juego de la Nintendo DS. Tenemos 3, 4 juegos de la Nintendo DS. Pero ves la tableta que tienen los niños y han metido ahí como 50 juegos. Y cuando estás en el restaurante te piden el smartphone. No se llevan ya las DS. En cuanto a la parte de las consolas normales, pues Nintendo, después de la Wii, que ha sido, es para mí ese gran error intentar vender a quien no le interesa nada los videojuegos y compraba eso como quien compraba la cosa de moda, lo usaba un mes y hasta luego. Entonces, pues ha tenido ese problema. Tanto es así el error que entraron en pérdidas y tuvieron que ir a prisa y corriendo a hacer una consola que ya fuera con red, porque también Nintendo se quedó muy atrás en la red y en los juegos en red. Los despreció por completo y resulta que ahora son los que dan dinero, a la gente le gusta la cuestión social del poder hablar entre ellos, jugar. Mira, pues eso le cogió, como siempre, con el paso cambiado a Nintendo. Y, como os digo, eso le coge con el paso cambiado, pero también el hacer a prisa y corriendo una cosa como la Wii U le ha afectado, porque la Wii U ha sido un fracaso total. Y luego ese mando que parece una tableta, pero ¿dónde vas?
para luego acabar vendiendo un mando normal que se parece al de 360 o PS4 por 45 euros, porque la gente seguro que se lo compra. Que eso sí, vender chorraditas que van con la consola, que hay que comprarlas aparte, eso todas, encantadas de conocerse. Todas vendiendo eso a doblón, claro, a doblón. Así que Nintendo, ya os digo que a mí, si me preguntáis qué creo que debe hacer Nintendo, pues vamos a ver, yo creo que la VR puede ser su último intento de hacer hardware en serio. Creo que se llama VR o NR o NX. Bueno, la que va a sacar ahora, que ya está a puntito de sacar. Porque vamos, ha tenido que barrer rápidamente y fumarse una generación. O sea va a tener en una generación 2, cuando los demás han hecho una. ¿Por qué? Porque eso es reconocer implícitamente el fracaso de la Nintendo Wii y Wii U. Eso es un fracaso tremendo. Pero seguirá teniendo el mismo problema. Y es que tiene que convencer a terceras marcas, a terceros desarrolladores, que no son Nintendo, de que desarrollen para ella. Pero estamos en lo de siempre. El adulto, el que se gasta la pasta, está en las otras plataformas. Y eso Nintendo probablemente no se lo quite nunca. Si lo añadimos a lo que os he comentado antes del problema de que están casi muertas ya las plataformas portátiles ante los smartphones y las tabletas, para mí lo que debería hacer Nintendo es algo como Sega. Dejar de hacer hardware y dedicarse a vender, sí, sus franquicias, pero en plataformas de la competencia. ¿Y qué más da? Que hagan lo que saben hacer bien, que son juegos. Se centren en juegos y en vender amigos, porque se están forrando con los amigos. Pues más amigos, venga amigos. Claro. Y olvídate de hacer hardware porque es costoso, lanzarlo, venderlo, construir. Es que es muy costoso. Y no estás consiguiendo meter la nariz en el mercado. Bien, una vez hemos hablado de Nintendo, pasemos a la otra plataforma de juego, el PC. Bueno, vamos a ver, el PC. Si hay alguien más tonto en la creación, en este mundo que todos habitamos, es el tío que se cree lo del PC Master Race. Hay que ser gilipollas para decir lo de la Master Race. Pero gilipollas, gilipollas. Pero que ser tonto. O sea, a mí me viene un tío con lo de tiene que jugar en PC porque en PC es la Master Race. Y digo, coño, otro gilipollas. A ver, ven, entra, que tengo aquí una habitación, todos metidicos. Venga, venga, todos para adentro. Madre mía, los de la Master Race. Madre mía. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, el PC es la Fórmula 1 del videojuego para mí. ¿Por qué? Pues por potencia. Pero como la Fórmula 1, todas las piezas de un PC que de verdad te haga ver que estás con una diferencia con la consola, pues son muy caras. Son muy caras. Y las vas a pagar. No, es que yo quiero pagar. Pues paga, coño. Pero yo me divierto igual con una consola que vale la mitad. A ver, que tengo PC y yo he sido jugador de PC toda mi vida, Y tengo PC. Ahora lo tengo un poquito obsoleto para los videojuegos últimos y por eso estoy jugando más en consolas. Cuando lo cambie, pues igual volveré a jugar en PC antes que en consolas. Así son las cosas. Claro. Pero voy y vengo y juego a lo que me interesa. ¿Qué es esto del PC en la Master Race? A ver, ya os he dicho que es la Fórmula 1, pero tiene muchas desventajas en muchos aspectos. Primero, el precio. El precio es caro y encima para mantenerlo hay que mantenerlo. No puedes comprarte uno y no mejorarlo. A lo largo de su vida tienes que ir mejorándolo y te gastas un riñón. Y lo sabéis, los del PC, no me vengáis con chorradas. ¡Lo sabéis! El hardware es muy variado y eso dificulta la creación de videojuegos para ellos, porque hay que probarlo con diferentes tarjetas de vídeo, con diferentes tarjetas de sonido, con diferentes configuraciones de chips. Claro, y eso aumenta costes de producción y de inversión para el videojuego. Y luego si le añades el pirateo, que ya bien es cierto que últimamente las marcas que están haciendo videojuegos para PC están desarrollando ya sistemas de no copiar, pues de darte de alta, yo que sé, Battle.net, todo esto, vale, me parece muy bien. Pero sigue habiendo pirateo. Entonces muchas de las marcas, eso les echa para atrás. Por eso la época dorada, para mí ya no es la que tuvo, no es la que tuvo. Ahora sí que tiene la época dorada del juego independiente, que ya os expliqué por qué
está teniendo una época dorada, porque han disminuido, gracias a la tecnología y a la empresarialidad, los costes de producción de un videojuego. Y gracias a eso se publican en Steam muchos juegos independientes. Entonces, en ese aspecto, y al que le gusta ese tipo de juegos, el PC es la plataforma número 1, porque ahí está todo. Y muchos están llegando a descarga a las plataformas de consola, muchos. Isaac, etcétera, etcétera. Pero es verdad que el PC es la plataforma de elección y está volviendo mucha gente al PC. Está, digamos que esa época dorada que luego ha pegado bajón, ahora está, yo la veo para arriba otra vez en el PC, la veo para arriba. También porque las piezas bajan. Es decir, hoy en día poder disfrutar con un PC jugando sin que vaya a tirones o viéndolo peor que una consola, pues cada vez es más barato también. Eso es verdad, No vamos aquí tampoco a... Pero vamos. Master Race. Es normal. En fin. Vamos a ver. Yo ya os he dicho mi opinión. Y ya os digo que a mí me encanta el PC, Tengo aquí un PC, o sea, ningún problema. No penséis que voy en contra del PC en absoluto. En absoluto. Bien, y ahora vamos a hablar de las dos consolas que están dominando el mercado ahora. Vamos a empezar con un poco de historia porque los prolegómenos de justo antes de su salida al mercado han marcado, yo creo, bastante esta generación respecto a sus ventas. Antes de salir al mercado, Microsoft comete un error diciendo, por hacer un favor a los desarrolladores y no al cliente al que te debes, aunque también los desarrolladores son clientes, pero para mí el cliente real es el que compra, que es cliente para los dos, tanto el que hace el hardware como el desarrollador de software. Pues antes de salir al mercado, va y dice los de Microsoft que pues no va a haber probabilidad de segunda mano. Si tú vendes un juego de segunda mano, para activarlo, pues vas a tener que pagar un X, pues 5 euros más, o por poder activarlo y poderlo jugar como segunda persona y no como el primero que lo metió en una consola. Bueno, esto destroza a todo el mundo. O sea, para empezar, muchas de las tiendas, con los márgenes tan pequeños que tienen, porque no sé si sabéis, pero el vendedor final de videojuegos tiene el margen muy cortito, no les dejan las desarrolladoras mucho. Dijeron que sacaban hoy en día más facturación de la segunda mano que de la primera mano, que por favor, si les quitaban eso, aquí cerraban todas las tiendas. Bueno, esto les da un poco igual, porque con la distribución digital, pues ya ves tú, las tiendas yo creo que tampoco tienen... tienen los días semicontados. Siempre hay gente que le gusta la cosa tenerla en formato físico. Pero bueno. Entonces, pero también se les echa al cuello toda la comunidad. Pero ¿cómo que no? Tal, no sé qué. Joder, claro, porque si pones los juegos de salida a 30, pues vale. Pero si los pones a 60, estás incentivando la segunda mano. Claro. Ah, ¿que quieres ganar 60 por juego? Vale, pero entonces tendrás segunda mano. Jódete. Claro. Esto es así. Es que esto es así. Cualquiera que sepa economía sabe de incentivos y sabe que una medida provoca otras cosas, que pueden ser buenas o malas. Pero tiene consecuencias. Bueno, pues eso ya le predispone a la comunidad contra Microsoft en esta generación. Y luego viene el segundo error. Intentan que la nueva consola, la Xbox, sea el centro del salón, incluso con una entrada para que metas televisión digital. Vale. Para ello la diseñan muy fea pero muy funcional y superando muchos errores del pasado. Muchos errores del pasado. Tiene un gigante ventilador que gracias a eso, a que es gigante, gira muy lento y eso le permite, girando lento, hacer menos ruido pero evacuar una gran cantidad de calor. Entonces es hiper silenciosa. Ninguna de las dos nuevas tiene nada que ver con el ruido que hacían las antiguas, ni en sus últimas versiones. Ninguna, pero la más silenciosa es la Xbox. En cambio, ese diseño, que es feo por fuera, hay que decirlo, resulta que se empeñaron en meter el Kinect, con eso de que fuera el centro.
Se empeñaron en meter el Kinect y eso eran 100 euracos más. 100 euracos. No solo eran 100 euracos más, sino que tuvieron que recortar en memoria RAM y en la GPU. Yo creo que viene de ahí. O sea, no sé si alguien ha confirmado esto, pero es una sensación que yo tengo. Porque aquí lo que tú haces es marcar al contrario. Si el contrario pone 8 núcleos, tú 8 núcleos. Si el contrario tiene velocidad tal, tú velocidad tal. Esto es así, esto es así. Y si no haces eso, estás haciendo el canelo. Entonces, a alguien se le ocurre meter el Kinect y eso la mete en 500 euracos. Y eso, adiós, ya predispuso a todo el mundo en contra. Todo el mundo en contra. No supieron explicar lo bonito del diseño, lo bonito porque estaba dentro, esa funcionalidad de poco ruido, pues no lo supieron explicar. Pero si empezamos a sumar todos estos errores que os he comentado, antes incluso de salir al mercado, resulta que el día de salida al mercado, una cosa tan cara como es una plataforma de juegos, resulta que Sony valía 100 euros menos, 400. Y la otra valía 500. Claro, rápidamente y de mala manera dicen, ahora la vamos a hacer el Kinect, lo hacemos opcional y así lo bajamos para igualar el precio de la Sony PlayStation, que es lo que tenían que haber hecho desde el día 1. Otro error. ¿Qué pasó? Pues que al final, nada más salir la consola al mercado, Microsoft tuvo que echar a la calle a casi toda la división de Xbox. Así de claro. Bueno, llega la salida al mercado. Vamos a ver. Sony coge ventaja con el precio, como os he dicho, y ya coge una ventaja que ya se va a mantener. Es decir, se están vendiendo más o menos 2 Sonys PS4 por cada Xbox One. Pero es que luego tiene un problema añadido Microsoft, y es Japón. O sea, tú si quieres mandar a un tío al ostracismo, que sea ejecutivo de Microsoft, lo tienes que mandar a Japón. Oye, mira, te vas a encargar de la división de Xbox en Japón. Es casi como mandarlo a galeras. O sea, es porque el pobre hombre no tiene nada que hacer. O sea, es que las tiendas japonesas, llamadlo chauvinismo, llamadlo patriotismo, llamadlo como sea, o incluso racismo, las tiendas japonesas, muchas de ellas no ponen ni juegos que no sean de una constructora japonesa. O sea, Nintendo y Sony, Nintendo y Sony, Nintendo y Sony. Así, en muchas tiendas. Y en otras que sí está ahí en un rincón mal puesto. Sí, o sea, es que directamente están marginados. No hay manera de despegar. Y claro, es uno de los mayores mercados. Entonces, si ya partes con Sony de unas ventas que en Japón, olvídate, y que ahí va a arrasar Nintendo y Sony, sobre todo Nintendo, que es el feudo de Nintendo es Japón, cada vez más. Pues claro, ya estás con muchas alforjas llenas de piedras en la espalda. Ya es que ya, vamos, la mochila que llevas ya como desarrolladora ya es tremenda, como desarrolladora de hardware. Es tremendo, es tremendo. O sea, que quiero que entendáis también el por qué surgen muchas de las cosas. Pero vamos un poquito con las características. Las voy a pasar por encima y me da un poco asco decirlas, pero considero que ya que estamos hablando de plataformas, pues vamos a hablar un poco más en profundidad de las que actualmente están en liza, la PS4 y la Xbox. Ya he hablado de Nintendo y ya he hablado del PC. Vamos a ver, en diseño me parece que el diseño de la PS4 estéticamente por fuera es mucho mejor. La otra es una caja demasiado clasicona, como un lector de DVD, y la PS4 es una muy bonita caja que no pesa mucho, la verdad, porque hay que tener en cuenta que tiene dentro la fuente de alimentación. Otra cosa que me gusta mucho, que tiene dentro la fuente de alimentación. Pero en cambio el cable de alimentación no se quita para poner uno más largo. Cable corto. Bueno, pues mierda para Sony. Pero es mucho más bonita de diseño que la Xbox. Ahora bien, cuando hacemos algo bonito por fuera, pequeñito y ligero, lo que ocurre es que tenemos un ventilador más pequeño que en la Xbox, que va más rápido y está dando problemas de sobrecalentamiento. Que lo está dando, la PS4. Los está dando.
Me acuerdo que el famoso 4 anillos rojos, o el anillo de los 4 rojos allí en la Xbox 360, todo el mundo se reía de la Xbox, fue un fallo de diseño, que hacía que el sobrecalentamiento fundiera unas soldaduras de un chip que se soltaban y hacía inútil la consola. Pero recuerdo también una entrevista con un tío que arreglaba consolas y dijo que le llegaban tantas PS3 como Xbox. ¿Qué pasó con el tema? Pues que simplemente yo creo que sigue habiendo una animadversión hacia Xbox, o al revés, sigue habiendo un favoritismo en mucha prensa hacia la PS4, además hacia la PS3 o PlayStation en general. Tengan en cuenta que Europa es feudo, no es sigue siendo feudo PlayStation en general, España en particular además. Bueno, así que estamos hablando de que lo que puede parecer al principio más bonito, pues puede ser, por otro lado, peor de cara luego a la funcionalidad. Porque es verdad que la Xbox tiene fuera la fuente de alimentación, que es un pepino pesado, pero también el cable es mucho más largo y da para ponerla en cualquier lado. Bien, en cuanto a hardware, el chip, fijaos si prácticamente como yo he dicho, se marcaron estrechamente, pero no lo hicieron del todo. Entonces, la Xbox One tiene un chip AMD hecho para ella, octa-core en la CPU, que inicialmente iba a ser de 1,6 GHz y al final le subieron las especificaciones a 1,75 a última hora. La PS4 tiene otro octa-core de AMD hecho para ella, si están marcándose, y esta sí que inicialmente fue a 1,6 y se quedó en 1,6. Ahí la dejaron. Así que digamos que la CPU de la Xbox One pues tiene un 10% más de procesamiento. Os digo que todas estas características os las comento, pero es a mí lo que menos me importa de las plataformas, os lo digo en serio. Vamos con los gráficos, y aquí es donde empiezan las diferencias. Lo que yo os he dicho, que para mí aún se les hubiera ido más de precio por culpa de meter el Kinect, y tuvieron que quitar donde no debían haber quitado. Yo creo que fue por eso, pero es una opinión personal. Y es que la GPU de la PS4 tiene una AMD Radeon que procesa 1,84 teraflops. Y la de la Xbox One, que también es una AMD Radeon, o basada en la tecnología AMD Radeon, para que veáis cómo se marcan, procesa 1,31 teraflops. Esto es un 29% menos de procesamiento gráfico. En la actualización de Xbox One de en junio pasado liberaron un 10% más de GPU, un núcleo más, que estaba destinado para juegos con Kinect, y esta vez, pues para los juegos que no tienen Kinect, han liberado un 10% más de GPU. Pero claro, hace falta que salgan juegos que lo aprovechen, o que los que ya están sean parcheados para aprovechar ese aumento de ventaja. Esto pondría ese 29% de desventaja en solo un 22% menos de procesamiento. Hombre, a mí me parece una buena idea, porque el problema de una consola es que tu hardware no lo puedes cambiar una vez que has empezado a venderla. Porque ¿qué te van a decir los que han jugado con las primeras consolas? Oye, macho, pues cámbiamela gratis. Jódete, te mando la consola, me cambias el chip, oye, y me la cambias gratis. Y eso sería un dineral, vamos, porque no puedes cambiar el hardware. Así que esa solución a mí me parece bastante imaginativa. Pero creo que Sony contraatacó haciendo lo mismo, liberando también parte de la GPU. Bien, pero la ventaja de la GPU, de la potencia de la tarjeta de vídeo que llevan, se añade la potencia de la RAM. Las dos metieron 8 GB de RAM, que vamos, les da de sobra para mover juegos sin ningún problema. Pero la PS4 lleva algo de ventaja, metió la GDDR5 más rápida que la DDR3 elegida por Xbox. Pero eso sí, tened en cuenta que en un PC la RAM que tienes no toda va al juego, como en un PC, quiero decir. El sistema operativo sigue funcionando por detrás. Y os puedo dar datos. La PS4 reserva de los 8 GB, 4,5 para el juego, con 1 GB más flotante dependiendo de si se puede usar o no. No siempre, no está asegurado. La Xbox One reserva siempre 5 GB para el juego. 500 megas más para el videojuego.
El disco duro. Pues el disco duro, a ver, los discos duros van a quedar obsoletos todos. Ya ha metido una actualización la Xbox metiendo un disco de 1 tera. La ventaja es que Sony tiene un disco que se puede quitar y poner uno mismo por cualquier otro, y la Xbox lo que tiene es una entrada para un externo, que bueno, no pasa nada, es una entrada de alta velocidad. Creo que es USB, el último USB, pero bueno, yo casi por estética sí que no me importaría que fuera interno, como en la PS4. Bien, en el software, a ver, hoy en día las consolas son muy complicadas. No tiene es como los coches. O sea, antes, ahora tienen todo tipo de electrónica y todo tipo de levalunas y de fuegos y no sé qué, y antes eran sencillos, no tenían ni arranque electrónico, ni dirección asistida, ni levalunas eléctricos. Pues es lo mismo con lo que pasa ahora en el mundo de las consolas. Las consolas tienen de todo, y entonces los menús también, lógicamente, se han vuelto bastante complicaditos. En general, los dos son complicados, pero me parece un poquito más ligero de ir o de navegar entre los menús el de PS4, y en principio era más difícil e incómodo el de la One. Otro error de diseño, diseña algo que sea funcional, no que se líe la gente, sobre todo porque cambiaron mucho respecto al interfaz de la Xbox 360, que era maravilloso. El último interfaz de la 360 era maravilloso, era buenísimo. Bien, pero ahora, desde el parche de noviembre, ha ganado muchísimo la One. Ha ganado muchísimo. Tiene ahora un interfaz rápido en el que buscas las cosas enseguida, aunque creo que al ser una interfaz más visual, dado que el de la PS4 es más de texto, sigue funcionando un poquito más rápido el manejarse entre los menús, el de la PS4. Las dos permiten streams en Twitch con una calidad bastante aceptable, en torno a los 2.6, 2.800 creo, de megas, 2,8 megas por segundo, quiero decir, y 720, yo creo que lo he hecho con las dos, streams en Twitch y muy aceptables. No es lo mismo que hacer con OBS en PC o hacer con una capturadora, pero la verdad es que bastante solvente. En el online el live sigue siendo mejor que el PlayStation Network. Sigue siendo mejor, pero las dos adolecen de problemas en cuanto hay ataques de DOS, a pesar de ser de pago. Y ahí es una de las cosas que es criticable para las dos. O sea, no puede ser que estés cobrando 50 euracos al año y tengas justitos los servidores, porque los ataques de DOS son ataques de intento de conexión. Entonces, claro, se cae el servidor porque son ataques desde muchos ordenadores. Pero bueno, oiga usted, claro, yo entiendo que no puedes tener tropecientos mil o invertir en demasiados servidores, mucho más de los que tienes de abonados, porque claro, pues, pero yo creo que hay sistemas para evitar en plan antivirus y sistemas de barrera para evitar los ataques de DOS. Y luego, oye, si vas demasiado justo en servidores, pues te tendrás que poner las pilas. Ahí abusan un poco de la gente, Como saben que la gente va a jugar a online y saben la cantidad de gente que juega online, saben que van a pasar por caja. Y me parece abusivo. Sí que han tenido un detalle las dos bastante bueno en empezar regalando juegos cada mes. No está mal. Con eso casi, digamos que tienes la sensación de que te sale gratis, ¿no? Los famosos 50 euros. Eso está bastante bien. En eso ya veis que se marcan ellas en todo. Luego venimos ya el surtido de juegos. Pues en el surtido de juegos, vamos a ver, ¿qué más nos gustaría? Que todas tuvieran todos los juegos. Así nosotros podíamos elegir en función de nuestros gustos. Pero van a haber, y las hay, ya exclusividades en ambas consolas. Ya sabéis que el Gears of War para dónde va, y ya sabéis para dónde ha ido Bloodborne, por ejemplo, dónde va Uncharted, dónde va todo este tipo de juegos. Pues, ¿qué se le va a hacer? La elección, pues nuestra elección dependerá de si nos gustan más unos que otros, porque francamente cualquier plataforma te va a dar buen rendimiento, cualquiera. Yo tengo las dos
y no me da igual una que otra, no noto diferencias. Que no se notan, joder, que no se notan. No, es que esta tiene más resolución. Que no la notas en esa mierda de pantalla 32 pulgadas que la estás viendo, que no se nota. Que tienes que tener una pantalla grande para notar la diferencia entre 720 y 1080. Cenutrio. Porque el ojo tiene una distancia mínima a la que puede diferenciar dos puntos como diferentes. Cenutrio. No me venga con eso. No, es que tiene 60 FPS. 60 FPS me lo paso por el forro yo de los pilindinguis. Por eso me los farro los 60 FPS. Joder. Que vaya fluido. Queda igual que tenga 30. 60, tanto mejor. 30, de coña, ya os toda la vida jugando a 30, cojones. Y no hemos dicho nunca nada. Ahora nos ponemos estupendos para luego jugar en nuestra mierda de pantallas de 27 pulgadas. Hombre. Un poco de seriedad con estas cosas. Un poco de seriedad. Y el PC, pues el PC, claro que sí, a elegirlo cuando os dé la gana. Si aquí la cuestión es poner de manifiesto cómo están las cosas. No, oye, ¿qué prefieres, qué no prefieres? Me da exactamente igual, porque ahora hay un factor que antes no existía y que es muy importante. Y es que mucha gente, sobre todo en consola, bueno, no, también en PC, ¿qué coño? Mucha gente elige hoy en día la consola no en función de los juegos, sino en función de dónde tiene los amigos. Porque hoy en día la consola, como en los comentarios de mi primer podcast comentó, creo que era Tony Luro, creo que era un suscriptor, no has hablado del carácter social de los videojuegos. Ahora es cuando toca hablar. Porque muchos eligen la consola en función de dónde están sus amigos. ¿Os acordáis del Gran Kratos? Aquella serie que hicimos de Lleguemos a NP8. El Gran Kratos se ha cambiado de plataforma. Ahora no está en la One, ahora está en la PS4. Porque los amigos con los que juega habitualmente ahora, todos sus amigos de allá, de su pueblo, pues resulta que tienen la PS4. Y lo haces así. Ahí va, joder, pues claro. Y yo resulta que los tengo en la One. La mayoría los tengo en la One. En el PC tengo muy poquitos y muy poquitos en la... que los tengo también en la PS4. Pero la mayoría los tengo en la One. De los que juego mucho. Sobre todo a juegos que son de estos de jugar online, Destiny y tal, de Division ahora, pues los tengo ahí, pues ya está. Yo como soy un flipado, me compro las dos. Pero eso es bueno, pues, como todos, flipaos. Lo que no me compro es la de Nintendo, porque ya... ¿para qué? Pero bueno, y el PC, sí, el PC. Jugad a lo que os dé la puñetera gana. Joder. A lo que os dé la mejor dicho, jugar en donde os dé la puñetera gana. Respecto a la plataforma. Olvidaos de esto. Y al primer subnormal que os venga con este es mejor porque tiene no sé qué. Este es mejor porque tiene... Pero que estamos jugando. Que esto es para jugar. Que esto es como el otro día. Que esto es para jugar. Que yo me lo paso bien. Déjeme usted en paz con su chorrada y con su 900 tropecientos GTX y con sus mierdas. No me sea lerdo. Joder. Que es que me importa tres cojones, iba a decir. Esto es como el que te llega en YouTube y te dice: es que este arma es mucho más o es mejor que la que tú has dicho que es la mejor en esa especialidad. Y le digo: pues a mí me parece que no. Pues sí, porque mira. Digo: oye, que esto es un juego y estoy haciendo otras cosas mucho más interesantes en la vida real. Déjame en paz. Pues lo mismo aquí. Elegid la que os dé la gana. Y estoy seguro que muchos elegiréis la primera opción será la opción que vuestros amigos tengan. Es así la vida. Es así. Y ahí no entramos. Y bueno, espero que os haya gustado este último podcast que se me ha ido a 48 minutos. Madre del amor hermoso. Pues os dejo y dejadme comentarios, pero nada de fanboyadas, Y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.